Bien, entonces en la anterior clase hemos visto un poco lo que es el hipopituitarismo. El hipopituitarismo se caracteriza por un déficit total, parcial o selectivo de las hormonas antihipofisarias del lóbulo anterior, y estas se traducen con déficit de las hormonas de sus órganos blancos. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre el hiperpituitarismo, y en el seminario del día viernes se van a tocar lo que es neurohipófisis. Para no repetir sobre lo mismo, simplemente para poder aclarar ciertos conceptos. El hiperpituitarismo en general conlleva la excesiva producción de hormonas de la adenohipófisis, y esta hipersecreción, que también es más selectiva, son ciertas hormonas, ciertas células específicas las que funcionan en mayor cantidad, ya sea por estímulo hipotalámico, ya sea por presencia de tumores, adenomas en la adenohipófisis, o por déficit también, porque pueden haber hiperpituitarismos, es decir, aumento de la secreción, por ejemplo, de la TSH por una disminución en la secreción de la T4 y la T3 de la tiroides. Eso quiere decir que nosotros debemos diferenciar de lo que es en el término general de hiperpituitarismo, que engloba simplemente el aumento de la secreción o salida de ciertas hormonas adenohipofisarias, que puede ser resultado más bien de un hipotiroidismo. En ese caso, es decir, cuando hay una disminución, o un mejor ejemplo, cuando hay una cirugía de la tiroides, entonces el cuadro del paciente es un hipotiroidismo, pero que conlleva un aumento de la secreción de la TSH, ¿no? Entonces, aquello puede ser caracterizado como un hiperpituitarismo porque aumenta la secreción de la TSH. Sin embargo, clínicamente el paciente ser un hipotiroideo. Entonces, dentro de las causas de hiperpituitarismo o aumento de la secreción de ciertas hormonas adenohipofisarias, está también el cuadro de disminución del trabajo de los órganos blancos. En el hiperpituitarismo podemos encontrar un aumento de la secreción patológica de la prolactina, un aumento de la secreción de la hormona de crecimiento, un aumento de la secreción de TSH y una hipersecreción también de las gonadotrofinas LH y FSH. Entonces, como concepto diremos que el hiperpituitarismo encontramos un aumento de la secreción de estas hormonas, que hay que diferenciar con el cuadro que se está produciendo. Pues si tenemos un aumento de la TSH y su tiroides está bien, lo lógico es que lleve a un hipertiroidismo, ¿no? Entonces, el hiperpituitarismo no siempre está en relación con el aumento de la secreción de las hormonas del órgano blanco, ¿no? Así tenemos que el hiperpituitarismo conlleva ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, cuando hay excesiva producción de la adrenocorticotrofa hormona o de la ACTH, tenemos el famoso Cushing. Esto es cuando las suprarrenales están en buen estado.
Si hay un aumento en la secreción de las gonadotrofinas, vamos a llamar los gonadotropinomas. Y entonces, que son unos tumores muy raros, ¿no?, que causan aumento de la estimulación de la función tanto de testículos como de ovarios. Pero esta hipersecreción generalmente da un bloqueo del trabajo secuencial a nivel sobre todo de los ovarios. Cuando hay un aumento de la hormona de crecimiento, que también tiene otra sigla, que es la STH, esto es más en inglés, da la acromegalia o el gigantismo. Cuando hay un aumento en la prolactina, en los prolactinomas, y entonces diferenciar lo que es hiperprolactinemia de lo que es un prolactinoma, ¿no? Y cuando hay aumento de la TSH, se llamará por la presencia de adenomas o de hipersecreción de TSH un tirotrofinoma. Puede haber un aumento de la secreción de varias de estas hormonas, aunque no es muy frecuente. Y puede haber una hipersecreción mixta, o sea, una hiperfunción con hipofunción de una o varias hormonas. Es decir, el tumor, vamos a suponer un tumor de la hormona de crecimiento, puede bloquear el trabajo de la FSH y de la LH, o sea, de las células productoras de FSH-LH, o bloquear el trabajo de la TSH. Entonces puede haber hiperfunción de una con hipofunción de sus vecinas, de sus compañeras. O pueden ser también de causa secundaria, es decir, un estímulo, ¿no?, del hipotálamo que estimula la secreción de ciertas células de la adenohipófisis. Puede ser, lo que les mencionaba, una insuficiencia glandular periférica. La tiroides ha sido operada y por lo tanto existe un aumento de secreción o hasta se puede hacer un adenoma productor de TSH, siendo que el cuadro clínico es un hipotiroidismo. O existe también producción de hormonas de los órganos blancos con resistencia periférica a su acción. Es decir, la hormona que está encargada de realizar la frenación o la retroalimentación negativa no puede establecer contacto con su receptor y por lo tanto esto se llama resistencia hormonal periférica. O también por fármacos que puedan ir a estimular la secreción de cualquiera de estas hormonas adenohipofisarias, ¿no? Entonces, recordando el eje, que esto es lo que sí deben tener presente, ¿no?, a nivel del ciclo o a nivel del eje suprarrenal, nosotros tenemos la CRH en hipotálamo, ¿no?, que es la hormona liberadora de la corticotrofina o de la ACTH, que baja del hipotálamo hacia la adenohipófisis, aumentando la secreción de la ACTH y estimulando a nivel de la corteza suprarrenal la secreción de cortisol, que es la encargada de dar la retroalimentación negativa tanto hipófisis como hipotálamo. Luego tenemos de la TSH, la hormona hipotalámica es la TRH o la hormona liberadora de la TSH o de la tirotrofina, que estimula la secreción de la TSH y esta estimula la secreción de la T3 y T4,
siendo la T3 la encargada de la retroalimentación tanto a hipófisis como en hipotálamo, esta retroalimentación negativa, ¿no? A nivel de las gonadotrofinas tenemos la GnRH, ¿no? Que es la encargada de estimular la secreción de la LH y de la FSH. La FSH estimula el trabajo de los gametos, tanto a nivel ovárico como testicular, y la LH estimula la producción de ovarios o de testículos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el trabajo conjunto, la LH es la estimuladora hormonal, la FSH estimuladora de los gametos, y desde el hipotálamo están estimuladas por la GnRH, ¿no? O la gonadotropin releasing hormone, o la hormona liberadora de las gonadotrofinas. A nivel de la prolactina no tenemos un factor estimulador, tenemos un factor que se llama el PIF, que es la dopamina, que inhibe la secreción de la prolactina, y esta actúa a nivel, sobre todo en la lactancia, en la producción de la leche, junto con los estrógenos. Y tenemos la GHRH como la hormona estimuladora de la hormona de crecimiento en la adenohipófisis, que estimula al hígado para la producción del factor, el factor de crecimiento parecido a la insulina, o llamado IGF-1, y que antes se llamaba somatostatina, ¿no? Que es la encargada del estímulo de los núcleos de crecimiento, y la hormona de crecimiento por sí misma estimula a los otros factores de crecimiento tisulares, porque cada tejido en el cuerpo tiene un factor de crecimiento que es estimulada por la hormona de crecimiento. Y el el IGF-1 que sale del hígado fundamentalmente es la encargada de lo que es el crecimiento longitudinal del hueso, o cuando estos cartílagos están cerrados, estos espacios están cerrados, entonces el crecimiento es horizontal de los huesos fundamentalmente, y un crecimiento también de la masa de tejidos. Bien, en los casos de hipersecreción de TSH son tumores de menos del 5%, son muy raros, ¿no? Y son adenomas tirotropo o tirotropinomas, ¿no? Que causan generalmente un hipertiroidismo con elevación de las hormonas de T3 y T4, o sea, causan un hipertiroidismo secundario, ¿no? Este hipertiroidismo secundario es más leve de lo que es el hipertiroidismo primario, que ustedes ya han visto y hemos repasado, como por ejemplo es estos cuadros inmunológicos en los cuales, por ejemplo, el cuadro del hipertiroidismo de Graves, ¿no? Donde existe aumento de estas hormonas. En cuanto a los cuadros hipersecretores de gonadotrofinas, ¿no? Entonces tenemos nuevamente el eje hipotálamo hipófiso gonadal, y esta hipersecreción de LH y FSH, cuadros mucho más raros todavía, ¿no? Que se llaman adenomas gonadotropos o gonadotropinomas, ¿no? Son tumores muy, muy raros, donde más bien lo que causan es una alteración del ciclo menstrual en la mujer, y causan un aumento en la producción a nivel de testosterona
por los testículos en el varón, y entonces existe un aumento de tamaño de los genitales, existe un aumento de la secreción por ejemplo, aumento de la seborrea, aumento del vello, existe una hipertricosis en el varón, puede haber un hirsutismo en la mujer, ¿no? Entonces, pero lo que más destaca en el sexo femenino, la presencia de un tumor secretor de LH y de FSH, son las alteraciones y bloqueo del ciclo menstrual, ¿no? Con características de aumento, por ejemplo, de la grasa subcutánea en la mujer, una tendencia a la obesidad, pero con alteraciones menstruales. ¿Qué pasa en la hipersecreción patológica de la prolactina, ¿no? Que son los llamados adenomas lactotropos o prolactinoma, ¿no? Obviamente es más frecuente en mujeres que en varones, pero en varones sí puede haber tumores productores de prolactina, donde en las mujeres produce galactorrea, amenorrea, oligomenorrea, mastalgia e infertilidad. Y en el varón causa impotencia, disminución de la libido y también puede producir ginecomastia si el paciente es obeso. ¿Por qué? Porque en la grasa periférica la testosterona puede convertirse a estrógeno y el estrógeno más la prolactina puede dar lugar a la secreción de galactorrea también en el varón. Pero sobre todo en los varones la presencia de la impotencia, baja de la libido. Obviamente existe un bloqueo en la producción de los óvulos y en la maduración de los espermatozoides, ¿no? Entonces hay un cuadro de infertilidad que se produce en ambos casos. La hiperprolactinemia, la forma en que actúa es que altera la secreción de la hormona liberadora de las gonadotrofinas, o sea, una alteración de la secreción del gen RH, ¿no? Esto inhibe receptores a nivel de las gónadas, ¿no? Lo cual inhibe la maduración del folículo de Graf, altera la función endocrina de los ovarios con un déficit de estradiol y progesterona en las mujeres. En el varón inhibe la espermatogénesis, inhibe la función endocrina de los testículos, dando un déficit de testosterona o dando más bien un hipogonadismo. Entonces se produce en los prolactinomas en el varón, y en la mujer hay un hipogonadismo, ¿no? Donde hay un hipogonadismo hipogonadotrófico por efecto de un prolactinoma, ¿no? Eso sería el diagnóstico tanto en el varón como en la mujer. Entonces, sabemos que la elevación de la concentración de prolactina en hombres y mujeres, en la mujer afecta fundamentalmente la glándula mamaria con una disminución en la proporción de progesterona, estrógenos, ¿no? Y dando una galactorrea, y en el varón la ginecomastia que hemos dicho. Ahora entrando en el terreno de la hipersecreción de la hormona de crecimiento, o llamado adenoma somatotropo, ¿no? Que tiene un predominio masculino 2-1, y recordemos entonces que la hormona de crecimiento en la adenohipófisis es estimulada por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que sería la GHRH,
Pero también en el hipotálamo se segrega la somatostatina, que es una hormona que bloquea la producción de todas las hormonas adenohipofisarias, pero fundamentalmente regula la producción de la hormona de crecimiento, ¿no? Este efecto, digamos, de lo que es los tumores productores de hormona de crecimiento, pues van a afectar a lo que es los diferentes órganos, y en el hígado existe un aumento de la producción del IGF-1, ¿no? Y acá mucho mejor estructurado, donde la GHRH estimula la producción de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, a través de la estimulación en el hígado de la producción del IGF-1, a nivel de los huesos, aumenta la captación de aminoácidos, síntesis de proteína, síntesis de DNA y RNA, incorporación de esta sustancia, el condroitín sulfato, a nivel del hueso, aumento de colágeno y aumento y número y tamaño de células a nivel del hueso. También actúa la hormona de crecimiento a nivel de los tejidos del cuerpo, aumento también del número de adipocitos y del tamaño de adipocitos, donde existe también un recambio de los ácidos grasos, ¿no? Produciendo una lipólisis, ¿no? En el tejido adiposo disminuye la captación de glucosa, porque recuerden que la hormona de crecimiento es una hormona contrainsular. ¿Qué quiere decir? Que evita el trabajo de la insulina, y al no haber el trabajo de la insulina hay una destrucción del tejido graso, con una disminución de la captación de glucosa por este tejido. Los adenomas somatotrópicos, entonces, que son la mayoría de los casos de exceso de hormona de crecimiento, ¿no? Son capaces de producir dos cuadros fundamentales: el gigantismo, cuando este aumento de la secreción ocurre antes del cierre puberal de los núcleos de crecimiento, y una vez que se produce este cierre y la secreción es en adultos, produce la acromegalia. Las acciones básicas de la hormona de crecimiento hay una tendencia a la hiperglucemia, hay una hiperinsulinemia por el bloqueo que se produce en la acción de la insulina, lo cual hace que la insulina no se consuma y en la sangre tengamos un hiperinsulinismo, pero con una baja acción, porque hay un bloqueo a la acción de la insulina. Y al no quemarse, no poder actuar la insulina, entonces hay una tendencia a la hiperglucemia. También el exceso o la acción persistente de la hormona de crecimiento, pues ejerce su efecto ya sea en el crecimiento longitudinal o en aumento de la masa, tanto a nivel del hueso como del resto de los tejidos del cuerpo. Entonces, hay este cuadro, una resistencia a la insulina con una hiperglucemia final. En casos de la hormona de crecimiento pueden ser adenomas, macroadenomas o microadenomas. Los macroadenomas, cuando superan un diámetro de 1 centímetro o de 10 milímetros, y microadenomas cuando son son adenomas menores de 1 centímetro. Hay que diferenciar porque puede existir talla alta en niños de carácter constitucional o
una talla alta genética, ¿no? Estando en el percentil 95 en la talla en los niños. Muchas veces se produce esto por un tratamiento anómalo de estrógenos en niñas o de testosterona en niños. Esto se ha intentado y hay médicos que producen o quieren un poco adelantar el desarrollo puberal para lograr tallas más altas, pero al final se ve que la maduración de las epífisis de los huesos tienen un control genético. Entonces, si al principio el tratamiento, sobre todo con anabolizantes en niños, los puede hacer momentáneamente crecer más y más rápido, pero al final el cierre también de estos núcleos es más rápido y con antelación, y por lo tanto la talla final no es tan alta como se quiere lograr en esto. Entonces, la talla alta en niños generalmente es constitucional o genética, pero si se quiere dar por tratamientos, al final el efecto es más bien negativo. En el gigantismo, entonces, tenemos una excesiva secreción de la hormona de crecimiento antes del cierre de la epífisis de los huesos, ¿no? Entonces, cuando se presenta esto después del cierre, entonces, que generalmente es después de la pubertad, entonces el cuadro se llama acromegalia. En la acromegalia, las manifestaciones clínicas, y en parte en el gigantismo se ve esto, pero con menor intensidad, la visión doble, dificultad en la visión lateral, porque existe un tumor que puede estar afectando el quiasma óptico. Tiene una mandíbula prominente, ¿no? Esta mandíbula prominente, por excesivo crecimiento de la mandíbula o prognatismo, hay una prominencia frontal, sobre todo a nivel de los arcos supraciliares, ¿no? También puede ser del hueso frontal, pero generalmente de los arcos supraciliares, es por una excesiva neumatización de los senos frontales. Hay un crecimiento de las manos y de los pies. Esto es importante porque es la principal causa de motivo de consulta, o el médico, cuando ve que la persona consulta porque está creciendo demasiado o los rasgos se le van haciendo muy toscos, lo que preguntamos es si ha notado que hay un crecimiento desmedido y rápido de las manos, es decir, si ha tenido que dejar de usar anillos o si ha tenido que cambiar de número de zapatos con demasiada frecuencia, sobre todo personas adultas, ¿no? Que ya no tenemos el crecimiento del tamaño de los pies, y en los niños si están cambiando de zapato demasiado frecuente, ¿no? Entonces, en la acromegalia hay un engrosamiento de las características faciales, de los rasgos faciales, hay un engrosamiento de la piel con mayor secreción seborreica, con mayor secreción de sudoración, hay una mayor transpiración, ¿no? Existe un retraso en la maduración puberal en el gigantismo, ¿no? Este crecimiento de la mano y de los pies se acompaña de un crecimiento de los huesos membranosos de la cara, con un aumento de diámetro del cráneo, una nariz ancha, bulbosa, protrusión de la mandíbula o prognatismo, aplanamiento de la frente, o sea, aumento de la frente con aumento de lo que son los arcos supraciliares, dientes separados, engrosamiento de la voz, puede haber una cifosis o presencia de joroba, y a nivel metabólico aumento
de los niveles de la glucosa en la sangre, y también hay un aumento del tejido graso, del tejido celular subcutáneo. Estas alteraciones llevan a complicaciones clínicas o efectos secundarios, como es el síndrome del túnel carpiano, donde a nivel del túnel carpiano existe un atrapamiento de los tendones de la mano, lo cual dificulta la apertura de los dedos y sobre todo apertura de los dedos índice y a veces el anular, fundamentalmente porque el ligamento a nivel del túnel carpiano, entonces existe este atrapamiento. También la presencia de dólico colon o dólico megacolon, ¿no? Con elongación y engrosamiento del colon, lo cual lleva al estreñimiento. Existe una cardiomegalia, ¿no? Esta cardiomegalia se produce tanto por crecimiento del músculo, lo cual conlleva a una reducción de lo que es, como hay un engrosamiento de la pared muscular en el corazón, también existe una reducción de las cavidades y sobre todo las válvulas cardíacas se hacen incompetentes, y esto a la larga lleva, esta cardiomegalia lleva a un cuadro de insuficiencia cardíaca por la presencia de insuficiencias valvulares. Entonces puede haber una insuficiencia mitral, una insuficiencia aórtica, que conlleva a lo que es un cuadro de insuficiencia cardíaca, que muchas veces es la causa de muerte, ¿no? Existen cuadros de artropatías, ¿no? Con degeneración y alteración a nivel de las articulaciones, sobre todo en las manos. El diagnóstico se lo tiene que hacer en base a lo que es diagnósticos de imagen y diagnósticos de laboratorio. La sospecha clínica se la da por la apariencia característica de la acromegalia. Y en el gigantismo existe ya ciertos rasgos parecidos a la acromegalia, lo cual, unido a la talla alta, nos hace sospechar la presencia de un aumento de la secreción de la hormona de crecimiento. Y entonces en las imágenes podremos comprobar la presencia de tumores o adenomas a nivel de la adenohipófisis. Muy bien, eso sería entonces, obviamente que esto nos lleva a que nosotros hayamos prácticamente concluido la clase de las alteraciones de la hipófisis, que las vamos a complementar y dar en su totalidad en el seminario del día viernes. Entonces, si no hay una pregunta, nosotros nos despediríamos y nos veríamos entonces en el seminario presencial en la facultad el día viernes. Muy bien. Doctor, perdón. Dígame. Quería una consultita. Sí, este dígame. Problema, por ejemplo, de que estaba atenta a esto de los niños en la etapa de crecimiento. Ahí tengo una referencia de una niña que no está pudiendo desarrollar, digamos, ¿no? Pero ya le han hecho laboratorios y todo está normal. Tampoco tiene eso de la genética, pero come bastante, o sea, come bien, pero el tema es que no está absorbiendo bien los nutrientes, porque no está desarrollando bien tanto en peso y altura. Ya. La palabra desarrollar tiene que ver con el desarrollo de ciertas características, por ejemplo,
si está en etapa puberal o no. Lo que les preocupa en esta niña es la talla y el peso. Exacto, es de 5 años, doctor. Ya. Está con bajo peso. Una de las cosas que hay que ver es de que la disminución en la secreción, porque estaríamos hablando en este caso más que todo de una hipofunción o sospechar una hipofunción de la adenohipófisis, porque la niña no estaría creciendo y no estaría engordando. Esto sí se ve en los casos de que podría darse, por ejemplo, de enanismo hipofisario. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, y existen tablas en pediatría que están divididas en lo que se llama, en lo que son los percentiles. Los percentiles son rangos de peso y de talla de acuerdo a la edad y el sexo. Si la persona está en un percentil 8 o 10, quiere decir que es normalmente baja, porque está dentro de los parámetros de normalidad. Lo que hay que hacer es hacer un seguimiento de la velocidad de crecimiento, por un lado, y hay que hacerle una radiografía de la mano izquierda para ver la edad ósea. Si la edad ósea está de acuerdo con la edad por su talla, porque existen normalmente 3 tipos de edad. La edad cronológica, que es la edad que tiene la niña de acuerdo a la fecha de nacimiento. La edad por su talla, es decir, la talla que tiene ahora, a qué edad representa. Que eso también hay que valorar. Y la tercera cosa, valorar la edad ósea. Entonces, en esas 3 edades es lo que uno puede sacar un parámetro y decir, esta niña necesita hormona de crecimiento o es una niña genéticamente baja, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta en la evaluación este tipo de control. Si una niña que tiene una talla baja, pero está dentro de los parámetros normales, es decir, es lo que se llama una talla baja, normalmente baja, ¿no? En percentil 8, en percentil 10, lo que hay que hacer es una velocidad de crecimiento. Si la velocidad de crecimiento en 3 meses es inferior a lo que se supone que debería ser, entonces sí hay que hacer pruebas hormonales. Pero si la niña tiene talla baja, normalmente baja en percentil 10, pero tiene una velocidad de crecimiento normal, entonces esa es una talla genéticamente baja. No sé si la he enredado más, pero... No, es clarísimo, doctor. Lo que hay que hacer es hacer un seguimiento en la cual hay que determinar la edad ósea, en qué talla está, de acuerdo a las gráficas, y su velocidad de crecimiento en 3 meses, ¿no? Esto, digamos, nosotros, los endocrinólogos o los pediatras endocrinólogos, van a poder asesorar bien. Está bien, muy clara la explicación, doctor, que tenía un poco de duda. Y también en la anterior clase le comenté algo sobre eso de la secreción que tenía, ¿no? Es de 75 años y está descartado, digamos, algún quiste, pero también me dice que estaba un quiste en la sien, dice, que capaz eso está haciendo que haya esa secreción de leche. Entonces usted me sugirió un tratamiento, pero no sé si en este caso va ese tratamiento. No le estoy entendiendo mucho. ¿Un quiste en la sien? ¿Qué es eso? O sea, en esos términos me refirió. No sé yo hasta qué punto, porque porque lo que dijo, este tratamiento que le doy es para a descartar si tiene alguna nodulación.
pero dice que en el seno nada, pero me dice sí hay un pequeño quiste, creo que me dijo una pequeña en la sien, dice, y eso hace que capaz esté secretando, y sí, La no 100, sé, yo entiendo la sí, 100 como el lugar que está a la nivel cabeza, del hueso temporal. exacto, sí, Quistes sí. en la 100 no tienen nada que ver con Eso todo no esto. sé, yo también, como le digo, le transmito tal cual le había dicho el Sí, médico, no sé. no hay, debe haber algún error, obviamente, pero la secreción ya, ahora recuerdo, la Sí, secreción láctea de la mama de exacto, una persona de sí, 70 años, yo sí, lo que sí, le decía que puede ser después del embarazo haya podido seguir una sobreestimulación y sí existe secreción láctea, que no es una leche, digamos, sino es como leche aguada, es una exacto, secreción sí. líquida, con el tiempo ha podido quedar como algo después de la lactancia y que ahora se puede estar un poquito intensificando. Es una posibilidad, pero la secreción, lo primero que hay que hacer es comprobar si los niveles de prolactina son normales. Si los niveles de prolactina son normales, no sería ni necesario hacer una tomografía de hipófisis, porque con niveles de prolactina normales, lo que hay que hacer es una prueba de frenación, por decir así, de la secreción mediante el tratamiento con cabergolina. Sí, la caberbolina me decía 2 veces, 2 por semana, me dijo por 2 semanas, ¿no? Dos tabletas el día domingo antes de acostarse por 2 semanas. Ah, ya. ¿De cuánto era? Era 0,5, ¿no? De 0,5 son. Ya. Muchísimas gracias, Listo, doctor, muy por la bien. aclaración. Le quedo muy, muy agradecida. Hasta Lista. luego, Muy bien. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el viernes en la mañana. Hasta luego.